Hoy día vamos a comenzar el capítulo de neurofisiología y vamos a ver sobre todo potenciales de acción. ¿Ya? Doctora, disculpe, buenas tardes. ¿El PPT está en el aula virtual? Lo juego después. Ok. O lo envío al delegado. Necesito que el delegado apoye un grupo y se presente para dar su información. Correcto. Lo más probable es que Ok, gracias. ¿Cuántos son en el grupo? Como 60, 70. Como acabamos de salir el examen, Y hay algunos que tienen después de esta clase exámenes de laboratorios 2, entonces se han ido a estudiar de preferencia. o algunos pensaban que no había todavía. Ajá, también ha pasado O eso. algunos que saben y han decidido. ¿Ya lo pusieron en el grupo? ¿Cuánta gente se ha ido? Bueno, comenzaremos. Podemos mirarla. A ver. Entonces, para comenzar a hablar de potenciales de acción que están en todo nuestro cuerpo, que son los responsables de las diferentes actividades que puede desarrollar el ser humano. Están ligados a diferentes tipos de estímulos y son llevados, las señales son llevadas a todo el cuerpo por las neuronas. Cuando digo diferentes tipos de señales es porque algunas son de presión, otras de temperatura, otras pueden ser de estiramiento, otras pueden ser químicas, eléctricas, en fin. Entonces para eso tenemos que hablar de la neurona, que es quien va a llevar esta señal de neurona en neurona, por toda la sinapsis, hasta el órgano efector, ¿no? Entonces, la estructura básica de la neurona, como ves, es sencilla, el cuerpo o soma, en donde se encuentra la sustancia de Mills, que son los retículos endoplásmicos neuronales, que da una imagen, pero la imagen es como de un criado en todo el soma. El soma tiene su núcleo y tiene estas prolongaciones citoplasmáticas características de la neurona, que son las dendritas. Además, está el axón. Todo esto es el axón por su terminal, que también tiene su ramificación. Y el axón puede no tener mielina. En este caso, en la figura, podemos ver la mielina. La mielina nos ayuda para que la velocidad de conducción del impulso nervioso sea más rápida. Es diferente que yo tenga una neurona sin mielina y el impulso va a ser más lento, a que si yo tengo la mielina y tengo estos espacios que se conocen como nodos de Ranger, también dice que es donde van a estar mayores cantidades de canales para el potencial de acción. En lugar de hacer yo este saltito pequeño, voy a hacer un salto largo. Por lo tanto, voy a bajar más rápido. Y esa es la función de la mielina. Y esta sola célula de neurona, sirve para transmitir esa señal eléctrica a otra neurona que comenzaría en este punto, en conexión con las terminales axónicas, para comenzar un nuevo impulso y así ir transmitiéndolo de célula en célula. Entonces, ¿qué pasaría si esta neurona como célula no tiene gradientes iónicos? No sería posible el potencial de acción, porque el potencial de acción se lleva a cabo a través de una diferencial de gradientes que aumentan y disminuyen y se equilibran, y en ese proceso
se va transmitiendo la señal eléctrica a través de todo el nervio. Y tenemos que hablar entonces de estos canales iónicos, que son de varios tipos, como pueden ver ahí. En primer lugar están los canales pasivos. Los canales pasivos siempre están abiertos, permitiendo el pasaje de los iones. Y por un tema de osmolaridad, vamos a saber que van de mayor concentración a menor concentración. En el caso de las células sabemos que el potasio, por ejemplo, tiene una mayor concentración en el intracelular. Por lo tanto, estos canales pasivos van a permitir que el potasio salga. Lo inverso pasa con el sodio. Mayor cantidad fuera de la célula, por lo tanto, los canales pasivos del sodio van a permitir que ingrese. Luego tenemos los canales de derive de voltaje, que van a hacer lo inverso, pero van a necesitar energía. Por eso se llaman dependientes de voltaje. Estos son los principales en actuar cuando se inicia el potencial de acción. Luego tenemos la bomba de canales, que para qué sirve. El potencial de acción, como ya les he dicho, es una serie de movimientos iónicos de un lado a otro. Y en ese movimiento, podríamos decir que donde había más cantidad de sodio, ahora hay menos, y donde había más potasio, ahora hay menos. Y esta bomba de canal se encarga de restablecer ese equilibrio. También utiliza energía de repente. Y más adelante vamos a ver qué es lo que hace esta bomba. Por otro lado, vamos a ver los canales dependientes de una sustancia. Y aquí ya vamos a hablar de los neurotransmisores. Los neurotransmisores también actúan en la transmisión de esta conducción nerviosa. Vamos a tener dos tipos de conducciones nerviosas que vamos a ver más adelante, una de tipo eléctrica y la otra química. Los neurotransmisores dan lugar a las moléculas químicas y estos canales se van a activar cuando haya una conexión química entre un neurotransmisor y su receptor específico. Luego tenemos los canales de transducción, son por estímulos físicos, ya hemos dicho, presión, temperatura, dolor. Y aquí está, por ejemplo, en esta figura, pueden ver claramente los diferentes tipos de canales. Estos canales de escape, que son los canales pasivos, este de acá que son los regulados por voltaje, y esta última, que es la bomba sodio-potasio ATPase, que al actuar lo que hace es que se intercambien 3 iones sodio que van a ir de dentro de la célula hacia afuera y 2 de potasio que van a tener ese equilibrio. Los potasios y 3 sodios. Entonces ya nos vamos entrando a lo que es el potencial de membrana. Puedo insistir que el potencial de membrana se lleva a cabo gracias a una diferencial iónica. Y para entender esa diferencial iónica tenemos que saber qué hay en el líquido extracelular y qué hay en el líquido intracelular. De todos estos componentes, los que más nos acordamos y nos fijamos y nos preocupamos a lo largo de toda nuestra carrera clínica son de los complementos. El sodio y potasio. Y casi por ahí en importancia similar el cáncer. Pero en los demás, realmente su actividad para la potencial de acción no es tan relevante. Pero de los dos primeros sí, y el cáncer, sobre todo cuando hablemos de impulsos de músculos creados en la cabeza. Entonces, volvemos a repetir, en el líquido extracelular habrá más sodio, 142 equivalentes por litro, a comparación del intracelular que solamente hay 10. Y de potasio, 4 equivalentes por litro extracelular, a comparación de 140 en el intracelular. Cuando nosotros a un paciente le pedimos un ADA de electrolitos, lo que estamos evaluando es esto. No evaluamos, estamos sacando de la sangre arterial y evaluamos estos resultados.
Entonces, con estos resultados sabemos, por ejemplo, sale potasio de 5, que está como hipercaliente. Y si sale un sólido de 332, o 330, estamos en hipocalcemia. Entonces, recordar que AGA estudia las concentraciones de los iones en el extracelular. Como concepto, ahí tenemos que las células nerviosas y musculares generan impulsos electroquímicos. Y estos impulsos van a transmitir señales a través de las membranas y de los músculos. Todo el sistema nervioso va a conducir la señal, pero en el caso de la respuesta muscular, esa señal del impulso nervioso viaja hasta el cerebro o hasta el interior y luego regresa con los conductos diferentes hacia un músculo que va a ser el órgano efecto. Y se va a producir la contracción o la relajación del músculo según la fibra que estimulemos. Y eso es un poco para ver la disfunción iónica, que es un resumen de lo que hemos hecho antes. Como bien dice ahí, en el exterior las concentraciones de sodio y cloro son altas y en el interior las de potasio y de algunas proteínas negativas. Y esta es la forma como va, ¿no? Esto en amarillo es el intracelular y todos los lados en el extracelular. Normalmente el potasio tiende a salir por una cuestión de canales pasivos, por la diferencial de concentración, pero con los canales activos va a entrar. Y lo mismo pasa con los. ¿Qué pasa cuando nuestro neurona está tranquilo? No está estimulada. Esta neurona tiene todavía igual iones, que generalmente es menos 90. Y para entender un poquito de eso, hablamos de la reacción de Nernst, que de lo que se trata es de ver el diferencial de potencial eléctrico dentro de la célula y fuera de la célula. Para esto, con esta ecuación de Nernst, estudiamos solamente un electrón. Allá el potencial de Nernst de potasio, de sodio, del cloro, pero nosotros en la célula, en ninguna célula, tenemos un solo electrón, tenemos todo un grupo de electrones. Entonces, para eso nos servirá otra ecuación. Pero sin embargo, con la ecuación de Nernst podemos hallar la diferencial de potencial de cada uno de ellos, podemos extrapolar, hacer sumas y restas y encontrar el potencial de reposo del nervio, que en este caso, al hacer todas esas ecuaciones, he encontrado que es aproximadamente menos 90. Y acá están las funciones de potencial de nervio, como les dije, permite calcular el potencial de equilibrio de un ion específico, de uno solo. Y la magnitud de potencial de Nernst viene determinada por el cociente, o sea, la diferencial de las concentraciones de este ion específico dentro y fuera de la célula. Cuanto mayor es esta diferencial, como hemos visto, por ejemplo, ¿no?, el potasio, que hay como 140 en el intracelular, como 4 o 5 en el extracelular, cuando esa diferencia es más grande, mayor será la tendencia del ion a difundir de un lado para otro. Eso lo sabemos también por los nucleótidos, ¿cierto? Siempre va a tender a difundirse cuando hay mucha concentración en un lado y menos en el otro. Y ahí está la ecuación para un electrón. Y eso también es un poco de lo que les he dicho, vamos a leerlo, para un sistema en el que solo hay un ion, digamos el sodio, el potencial de Nernst de este ion es igual a potencial general de un recurso. Sin embargo, ya les había mencionado también, hay más de un ion permeable, por lo tanto el potencial de membrana del reposo es el resultado de las diferentes permeabilidades y concentraciones de iones presentes. Y acá hay algunos potenciales de Nernst aislados, como para el sodio 61 positivo, para el potasio menos 94 y para el cloro menos 68. Pero estos no son los únicos
iones, además que también hay proteínas con cargas negativas y positivas. Entonces, estos, al unirlos todos y hacer sumas y restas, vuelvo a repetir que era como potencial de reposo menos 90. Ahí está, el potencial de reposo con su valor típico, y eso mantiene la excitabilidad celular. ¿Qué es la excitabilidad celular? Es aquella célula que está lista para recibir un impulso nervioso y poder generar un potencial de acción. Si la célula no tuviera esa excitabilidad, ese diferencial de iones, no podría ser estimulada y no podría generar el potencial de acción. Y acá tenemos un gráfico igual de la bomba sodio-potasio TPA, que está muy claro, que ayuda a que haya un intercambio de 3 iones de sodio por 2 iones de potasio y haya un consumo de ATP, que se convierte en ADP. Y estos canales de fuga que ya hemos hablado, que son canales pasivos. Están también ahí nuevamente los valores. Los valores de sodio y potasio son muy importantes, porque esa es una de las cosas que se realizan en toda la carrera, en todas las especialidades. Siempre va a haber la necesidad de analizar un ADA, y el ADA, el gas y el electrolitos. Por lo tanto, estos valores, por lo menos estos, los tienen que saber sí o sí. Y la ecuación de Goldman. Así como tenemos la ecuación de Nernst, también tenemos la de Goldman, y esa sirve para explicar el potencial de membrana, y depende de esos 3 factores. Se los tienen que saber también. De la polaridad de cada uno de los electrolitos, cada uno de los iones, de la permeabilidad de cada uno de estos iones en la membrana, algunos que son más permeables que otros, y de la concentración, o sea, de la diferencia de las concentraciones de estos iones. Y ahí está la fórmula, que es un poquito más elaborada que la ecuación de Nernst, y se encuentra con eso el valor final, que es el Fermi en milivolts. Insisto en la bomba sodio-potasio ATPasa, porque en las demás clases que vamos a realizar van a ver la utilidad y la necesidad de tener esta bomba. Ahora, nosotros tenemos un potencial de acción que viaja de célula en célula y que está generando salidas y entradas de sodio y potasio. Podríamos creer que hay un gran desbalance, que necesitamos gran cantidad de las bombas sodio y potasio, pero no es así. El desbalance no es tan grande, porque no son todas las células las que se excitan al mismo tiempo. El trabajo de la bomba sodio y potasio ATPasa sí es volver al equilibrio, pero no es tanto el trabajo que necesita, porque además de esta bomba tenemos también los pasivos y los activos. Y este es un ejemplo clínico de una droga que es digital, extraído del agua bahía, que su acción es inhibir esta bomba sodio-potasio ATPasa precisamente para generar una mayor contracción un mayor impulso que las fibras miocárdias. Y vamos ahora a analizar un poco el potencial de acción. Ya habíamos dicho que la célula es excitable, que tiene, como ven acá, un potencial de reposo de menos 90 y recibe un impulso. Generalmente, y después vamos a verlo, hay un umbral. Ese umbral es necesario, digamos que el umbral está en este lugar donde está la flecha. Sin impulso, tenemos que el umbral está acá donde está la altura de la S. Sin impulso, que puede ser de presión, puede ser de temperatura, puede ser químico, no llega hasta este umbral, a ese, digamos que llega hasta acá, no se produce potencial. Pero hasta que llegue y sobrepase ese potencial que vamos a llegar acá, inmediatamente se da el potencial de acción. Y en esa subida, que se llama depolarización,
de esta subida, de la despolarización, lo que sucede es que se produce un gran ingreso de sodio hacia el interior de la célula. Y eso da lugar a esa despolarización. Se alcanza hasta llegar a más 35 como nivel más. Algunos potenciales de acción de neuronas más pequeñas podrían llegar apenas hasta 0. Pero las grandes generalmente llegan hasta más 35 y esto es sobreexcitación. También dependerá de la intensidad del impulso que genere el potencial de acción para que pueda llegar hasta ahí. Una vez que ha llegado al culmen, empieza a ocurrir un fenómeno que es que cuando se ha dado acá primero el primer impulso, se genera la apertura de los canales de sodio con voltaje dependiente para que ingrese el sodio de la célula, llega a su máximo y comienza automáticamente a producirse una salida de potasio, también dependiente del voltaje. Paralelo a eso, en ambos lados, están también funcionando los canales pasivos, pero en menor volumen, en menor cantidad. Los canales voltaje dependiente producen mayor flujo de los electrones. Entonces, esta es la despolarización, ingresa sodio, en la repolarización sale potasio. Y luego, ¿qué hace la bomba sodio de potasio que te hace? Vuelve a meter el potasio y sale 3 sodios, ¿verdad? Y finalmente termina la repolarización y en las células nerviosas queda al basal, al mismo basal de reposo. Más adelante en las otras clases vamos a ver cómo se va a diferenciar del potencial de acción muscular que en algunos casos pueda ir más negativo de la zona de reposo y se va a una hiperpolaridad, ¿verdad? Entonces, ya les había mencionado que había un potencial neutral, que era lo necesario para que se active y se dé un potencial de acción, ¿no? Entonces, ahí pueden leerlo, es el potencial tras el cual se logra iniciar un potencial de acción por un aumento de la conductancia de electrones. Y se requiere un estímulo suficiente. Si no es suficiente para llegar al umbral, no se va a dar el potencial de acción. Vuelvo a repetir, es necesario que llegue el estímulo a ese umbral. Entonces se despolariza la membrana para alcanzar el umbral. Y el voltaje va a determinar estos canales de los que ya hemos hablado para la salida. Este es uno de los canales, por ejemplo, que son voltaje dependientes. Y como ustedes ven, tienen 2 compuertas, que son las que se abren cuando se da la energía suficiente para generar el potencial de acción. Y logran que pasen los electrolitos de un lado a otro. Y estos canales más bien son los de regulación lenta, son los canales pasivos y que no requieren mayor energía para que puedan funcionar. Entonces, vamos a volver a repetir que es la despolarización y luego analizaremos la repolarización. Ya les había dicho, la despolarización es esta parte de acá, la primera curva, está en reposo y alcanza la despolarización hasta la sobreexcitación por una entrega masiva de sodio a través de los canales rápidos de sodio, son los voltajes dependientes, gracias a que la membrana se hace súbitamente muy permeable a los iones de sodio. Y esto es porque se produce el voltaje necesario a través del impulso que está generando el potencial de acción. Como les había dicho también, las fibras nerviosas grandes hacen que el potencial sea suficiente para que llegue a la sobreexcitación. Las más pequeñas
podrían no llegar hasta la sobrecitación, pero sí desarrollar una desarmonización un poco más pequeña. En algunas fibras se acerca al nivel cero, que es este de acá, como se había dicho, y en las más grandes, hasta acá. Y esta es la repolarización, que es la salida del potasio al exterior de la célula. Y eso se produce por lógica. El sodio también tiene carga positiva. Si yo estoy metiendo carga positiva dentro de la célula, tiene que salir carga positiva también. Por eso es que se activa la bomba de montaje dependiente del potasio que sale del potasio de la célula y se produce la repolarización. Entonces, después de que la membrana se haya hecho muy permeable a los iones de sodio, los canales de sodio, comienzan a cerrarse rápidamente. ¿Perdón? Comienzan a cerrarse rápidamente y se abren los de potasio más allá de lo normal y se produce la repolarización. Y se establece otra vez el potencial en repulsión. ¿No? Esto que les había dicho, ¿no? Que en la célula muscular se puede producir un efecto más negativo, más allá del nivel de reposo, y eso se denomina repolarización. No es depolarización, es la repolarización más allá de lo negativo, del nivel de reposo. ¿Sí? ¿Podría hablar de la parte de potasio? De potasio. Sí. Habíamos dicho ya que la despolarización se abren rápidamente los canales de sodio, ¿no? Y una vez que llegan al nivel máximo, los grandes o las más pequeñas a nivel cero, se empiezan a cerrar los canales de sodio y esa célula está cargada positivamente. Eso estimula que los canales de potasio, voltaje dependiente, se abran y expulsen potasio fuera de la célula. Por eso es que en la depolarización sale sodio, en la repolarización, perdón, en la depolarización entra sodio y en la repolarización sale potasio. Y luego la bomba sodio-potasio que pasa lo vuelve a la normalidad junto con los canales pasivos. A ver, para tratar ese concepto. Si yo tengo 140 de potasio en el interior de la célula, solamente 4 en el exterior de la célula, por más que me salga 10 o 20, o ya digamos 50, ¿dónde sigue habiendo más potasio? En el interior de la célula. Entonces, las bombas que son pasivas, que solamente se dejan llevar por el flujo de la gradiente osmótica, más cerca que van a ingresar potasio. Por eso, las bombas de potasio se utilizan solamente como que pulen aquello que falta para restablecer la normalidad de la cantidad de iones dentro de la célula y fuera de la célula. ¿Ahora sí me quedó claro? Sí, gracias. Y esto es lo que les dije que sucede mayormente en las células musculares. La hiperpolarización. Tenemos 3 palabras para potenciar eso. Despolarización, vamos a dejar una S, repolarización e hiperpolarización. Entonces, tienen que saber inglés. El mundo globalizado exige que todo lo que ustedes viajen a un congreso fuera del país, van a lograr muchos ponerles en inglés, y no solamente para que tengan la ponencia, sino que para que después puedan dialogar muchos ponentes. Entonces, si todavía no saben inglés, es tiempo que empieces a estudiar. Si ustedes a terminar la carrera para estudiar ese idioma, es como que en todas partes, ¿no? Asia, en África, en todos lados hablan inglés. Ya no importa si uno se va a un lugar donde, no sé, a Bélgica, donde hablan el idioma danés, qué sé yo, no. Todos hablan inglés. Ustedes van a ser niños. Entonces, la hiperpolarización. Hay un exceso de cantidad. Sale más de lo que habitualmente sale
en las neuronas, en las células musculares puede salir más allá de lo normal del potasio, tratando de restablecer el potencial de reposo, y entonces se va muy por debajo del basal. Y ese irse muy por debajo del reposo, aquí se llama hiperpolarización. Y obviamente, si yo estoy en este nivel y sucede un impulso, necesito un impulso mayor para llegar a esta cantidad, ¿cierto? Esta línea punteada es línea de umbral. Es a donde tengo que llegar para que se produzca potencia. Y por ejemplo, para acá yo necesito un estímulo, digamos, de más 5 y llego. Pero si yo a este nivel pongo más 5, no llego. No se produce potencia. Entonces, cuando estoy en esta zona de hiperpolarización, mi estímulo tiene que ser mayor para poder producir potencial de acción. Entonces, ahora tenemos que hablar de los periodos respiratorios. ¿Qué quiere decir? Que hay periodos en los cuales, por más que yo intente dar un impulso, pues así, lo más grande posible, no voy a producir potencial de acción. Entonces hablamos de periodos refractarios absolutos y relativos. Absolutos, porque como les digo, haga lo que haga, no voy a poder producir potencial de acción. Y relativos, porque a lo mejor si hago un estímulo muy potente, sí voy a poder producir potencial de acción. Y acá como está esta gráfica, durante la depolarización y repolarización hasta el nivel basal, hasta el nivel basal, no voy a poder producir otro tipo de potencial de acción. ¿Ya? De pronto, este último piquito podría, pero generalmente no se logra. Sin embargo, vamos a ver la lámina siguiente, cuando ya estoy pasando esto, ahí sí puedo tener un periodo refractario relativo, que con un impulso muy fuerte puedo producir otro potencial. Y ahí, el ejemplo está, algunos ya han hecho la práctica del estímulo, el TENS, que han hecho en su laboratorio, el estímulo, ¿no? Que ustedes empiezan a contraerse, ¿no han hecho? Ya lo van a hacer. Cuando hagan eso, van a ver cómo se contrae, cada vez con más impulso, se contrae más rápido, más rápido, más rápido. ¿Por qué? Porque no está esperando a que llegue a todo esto. Llega acá y otra vez otro, y otra vez otro, hasta que se sature. Y va a haber, en algunos casos se logra ver, en otros no. Van a ver que está, por ejemplo, el músculo aquí, de pronto se queda 2 segundos y otro 5. Ese momento es un momento de adaptación. De adaptación porque ya no se produce el potencial de acción. Por eso ya después vamos a hablar de eso. Entonces vamos a leer el concepto. Es el periodo refractario absoluto, durante el cual no se puede generar un segundo potencial de acción, aún con un estímulo muy intenso. Y se denomina periodo refractario absoluto. Para las fibras nerviosas mielizadas, grandes, importantes, este periodo es de aproximadamente 1 en 2.5 segundos. Por lo tanto, se puede inferir, se puede calcular fácilmente que una fibra puede transmitir un máximo de 2.500 impulsos por segundo, perdón, 2.5 impulsos por segundo. O sea, en un segundo, casi 3. Por eso es que ustedes en la práctica van a ver cómo así, rápido. Pero es lo máximo también, no se puede más allá de eso. Pero ya entraríamos en detalles que nos lo llevamos poniendo, que debíamos dar con la botada. Y ahí está graficado, y a veces demostré lo que está graficado, es el periodo refractario absoluto, como se había dicho en la primera figura, es este. Durante la depolarización y la repolarización, casi acá, ¿no? Un poco entre el basal y el umbral.
Y este es el periodo refractario relativo. Aquí, como les vuelvo a repetir, de lo que se trata es de que para producir un potencial de acción, como precisamente estoy en hiperpolaridad, necesito un estímulo muy fuerte, no un estímulo normal, un estímulo muy fuerte para que mi potencial mata el proyecto. De aquí, yo. O sea, no espere llevar al reposo para recién hacer uno. Y aquí nomás ya nace yo. La ley del todo o nada tiene mucho que ver con el impacto. Ya sé que si el impulso no es lo suficiente, por ejemplo, si el ejemplo del agua. Ustedes cuando temprano en la mañana salen de bañarse se ponen la ropa siempre la ropa se viene siempre porque ya el impulso se ha saturado, ya se ha adaptado. Y entonces, a pesar que hay un impulso, porque la ropa está bien, está pegada a la piel, hay un impulso, pero ese impulso no es suficiente para generar dolor. Entonces, a eso se refiere la ley de todo nada. Y les había puesto esta figura no tanto como la ley de todo nada, sino para que vean cómo viaja el potencial de acción. A pesar de que en el nervio la transmisión del impulso es unidireccional, va en un solo lado, pero la propia célula, el propio axón, sí se distribuye ahí. Si el impulso comienza acá, se va por todo el mundo, para poder distribuirse en todas las células rápidamente. Entonces vamos a leer la ley de todo o nada. Una vez que se origina potencial de acción, en cualquier punto de la membrana de una célula normal, tal como lo ven en la figura, la se está iniciando casi en el centro. El proceso de despolarización viaja por toda la membrana si las condiciones son adecuadas. ¿Qué es esto? Por ejemplo, acá, digamos que por acá está mi axón, perdón, mi soma, el soma del axón, y está viajando un impulso, y por acá tengo una sección de nervio, no sé qué, ya no lo estoy viajando. Entonces esas son las condiciones adecuadas. O no viajes absolutos y no. La ley de todo nada. O se da la conducción o no se da la conducción. Y eso es lo que pasa con muchas patologías. Se da en varias patologías neuromusculares. La más común es el día que se habla mucho en el caso de los padres de ceguera, que hablan en el neutrófico, pero también tenemos las neuropatías, tenemos las enfermedades de receptores musculares, miastenia gravis. Todas esas responden a la ley del todo nada. En el caso de la miastenia gravis es simplemente una fatiga en la reproducción muscular, de tal forma que comienza bien a la mañana y a medida que pasa el día, los párpados se van cayendo, la fuerza muscular va disminuyendo, ya no puede mantenerse en pie y termina el día. Y en el caso de la atrofia muscular de Duchenne, se va perdiendo cada vez más la posibilidad de las contracciones musculares, que los pacientes terminan en ventilación mecánica. Luego, en el caso de Guillain-Barré, allí, por ejemplo, sí se produce potencial de acción, pero como se desmielinizan todas las fibras nerviosas, el potencial de acción viaja tan lento que no llega a que la célula efectora haga la función. Y en este caso, ¿cuál es la célula efectora? Los músculos de la respiración, que ya hemos estudiado, ¿verdad? Intercostales, ustedes son morfólogos. Bueno, los músculos de la respiración intercostales, el diafragma, el rodeo, el cerrato, en fin, todos esos ayudan la relaxación y la exhalación, ¿no? Como no hay mielina, el impulso no llega porque está dando saltitos aquí, no hay cuando llegue. Una tortuga que está ahí no llega, entonces no puede realizar los movimientos ventilatorios del paciente y termina en un ventilador mecánico hasta que la patología viral
se piensa que el Guillain-Barré es una patología viral, se resuelva y empiece otra vez a formar la mielina. La mielina, como habíamos visto en la figura primera, está formada por las células de Schwann, como habíamos visto en la anatomía. La célula de Schwann empieza a formar un envolvente a modo de tela de cebolla sobre el nervio para facilitar la conducción. La conducción saltatoria. ¿Quieren descansar 10 minutos? Queremos ver la nota. Entonces, ya hemos visto la ley de todo nada y habíamos visto que generalmente los potenciales de acción se generan por un impulso que produce el ingreso del sodio al interior de la célula. Entonces, así actúan los anestésicos locales, evitando que se produzca el potencial de acción. Si bloqueamos los canales del sodio, ya no hay potencial de acción, porque ya no creamos esa gradiente que es la necesaria para depolarizar la célula. Y ahí tenemos toda una serie de anestésicos locales, la mayoría de ellos son amidas, las más comunes, y algunos ésteres. ¿Y por qué se necesitan más las amidas y los ésteres? Porque en el nervio hay mucho factor lipídico y necesitamos este tipo de compuestos para que puedan atravesar la parte del lipídica y puedan bloquear los canales de su la parte práctica. Entonces habíamos visto que así como hay un potencial de acción eléctrico, también hay un potencial de acción químico. Ese se va a dar un poco diferente. Este es un potencial que se despolariza la célula, luego se repolariza, pero al despolarizarse hace sinapsis y despolariza la célula. Esa es la transmisión eléctrica. En cambio, con los transmisores, ¿qué pasa? Se despolariza esta célula, que es la célula que va a contener estas vesículas que están en la sinapsis. La sinapsis es la unión entre dos células nerviosas, la aferente y la eferente. Entonces, la célula presináptica tiene estas vesículas en donde su interior hay estos neurotransmisores. Y el impulso va a hacer que esas vesículas se acerquen a la membrana de la célula presináptica y se abran como un poro y deben salir los neurotransmisores. Estos neurotransmisores se van a unir en estos receptores que están en la membrana de la célula postsináptica. Cada neurotransmisor tiene su receptor específico a modo de llave y cerradura. Así como con cualquier llave no pueden abrir cualquier cerradura, igual el neurotransmisor solo se puede unir a su receptor específico y generar el potencial de acción en las siguientes. Ahora, ¿qué pasa después de ese potencial de acción? ¿Qué pasa con esos transmisores que se han creado ya ahí, cuando ya dejan de actuar, cuando ya se desprenden de este receptor específico? Va a tener varios caminos ese neurotransmisor. Uno se va a desintegrar, dos se va a ir al líquido cefalorraquídeo y se va a perder, y la tercera posibilidad es que se va a recaptar. ¿Qué es recaptación? Esta célula presináptica lo va a englobar y lo va a volver a meter en la célula. Y con ese concepto, con ese mecanismo, tenemos varios medicamentos en psiquiatría que inhiben la recaptación de algunas neurotransmisores. Entonces vamos a ver el concepto. Una sinapsis es el lugar en el que se transmite la respuesta eléctrica de una célula a otra. Está. Esta es la respuesta eléctrica. Y las señales eléctricas viajan a través de la sinapsis de diferentes neuronas y están directamente conectadas entre ellas. Mientras que las señales químicas, una señal química
a través de los neurotransmisores, liberan al espacio sináptico estos neurotransmisores para activar los receptores de la neurona receptora. Ya habíamos hablado de la mielina, que permite mayor velocidad en la fotografía, como estos promotores neurales hacen que en lugar de las agitatorias de aquí, se hace una transmisión más rápida, y ahí está, si no me equivoco, las 7 láminas de esta, cuando ahorramos en tiempo y en distancia el impulso nervioso, cuando cortamos con un nervio. Si nosotros cortamos un nervio, seccionamos, lo llevamos al microscopio, vamos a descubrir que hay más células amielínicas que células mielínicas, porque así se resuelve. Cuando se necesita mayor cantidad de células que puedan conducir, se requiere más mielina, porque la persona empieza a hacer deporte, ejercicio, alguna actividad que requiera más impulsos, estas empiezan a generar más mielina para tener más células activas de alta velocidad. Entonces, en resumen, la conducción saltatoria hace que el impulso salte de nodo a nodo, aumentando la velocidad, y aquí creo que tenemos una lámina en donde dice la velocidad. La célula Schwann es la responsable de la formación de la mielina. Acá tenemos el corte del nervio, van a haber varios grupos de neuronas en ese nervio, y van a tener la capa del epineuro y el perineuro que está rodeando cada islote de cada de estas neuronas. Acá vemos cómo una sola célula de Schwann puede hacer estas capas de cebolla, que son la mielina, y este es un mielinizado, vamos a ver entonces ahí como pueden apreciar en la lectura que las fibras amielínicas, la velocidad de conducción es de solo 2 metros por segundo. 2 metros. Sin embargo, las fibras amielinizadas puede alcanzar hasta 120 metros. ¿Se dan cuenta de la diferencia abismal en la velocidad de conducción? Estamos hablando ni siquiera de 2 metros. Estamos hablando de una diferencia de 2 metros a 120 metros por segundo. Más de 100 veces, no, 100 veces no, más de 100, no, sí, más de 60 veces su valor, ¿no? Más de 60 veces su valor. Y para esto aplicamos la regla de 6, porque vamos a tener diferentes caminos de nervios. Ya habíamos dicho que tenemos nervios pequeñitos, en diámetro, y hay nervios mucho más gruesos, complejos, más gruesos. Y en la regla de 6 dice que si el diámetro de la fibra es de 10 micrómetros, la velocidad es de 60. Esto está como base. Y esto nos sirve para encontrar la velocidad según el diámetro del nervio. Si el diámetro es de 15, o sea, 50% más, la velocidad sube a 90. Es una simple regla de 3 simples que ustedes van a poder hallar cuál es la velocidad según el diámetro del nervio. Y hablando un poquito más de los neurotransmisores, que son la base de los impulsos químicos, que se activan con una señal eléctrica y luego ya se convierte en un impulso químico. Estos son mensajeros que tienen 3 acciones: o excitan, o inhiben, o modulan. ¿Y qué significa modular? Que según la necesidad puede excitar o puede inhibir. Vamos bien. Y estos se liberan en el terminal sináptico, como hemos visto en las láminas anteriores, y se unen a sus receptores específicos de la neurona vecina para transmitir una señal. Y esto es lo más importante de las 3 funciones que ya hemos visto, que puede ser recapturado o recaptado o absorbido por la neurona que lo expulsa. Aquí hay varios ejemplos: la adrenalina, la acetilcolina, importante para la función muscular, pero tiene diferentes tipos de acción, si es músculo estriado o si es músculo braquial, lo vamos a ver más adelante. La histamina, el glutamato, serotonina es muy importante. Hay muchos medicamentos que inhiben la recaptación de serotonina.
así de todas formas. Y aquí tenemos algunos conceptos básicos de la sinapsis química. Recuerden que habíamos dicho de los iones más importantes son el sodio, el potasio y ahí muy cerquita está el calcio en varias actividades, no solamente en el músculo, sino también en la sinapsis química, que tiene mucho que ver el calcio. Dice, la despolarización de la neurona alcanza el botón sináptico, donde está la vesícula que contiene los neurotransmisores y provocan la apertura de los canales de calcio. ¿Esto qué produce? Cuando el calcio ingresa, libera el neurotransmisor de la vesícula sináptica. Así, estas son vertidas a la hendidura sináptica, que es la unión entre ambas células nerviosas, y se difunden y se unen a los receptores específicos, y la unión produce cambios en el potencial de acción de la siguiente neurona, que vuelve a despolarizar. Y ahí tenemos una imagen, está muy claro, porque tiene las del GABA, o del GAMA. Está muy clara, ahí tienen la sinapsis química, pueden ver claramente cómo aquí está la vesícula sináptica, ingresa el calcio y esta vesícula se acerca a la hendidura, se abre y libera el neurotransmisor. El neurotransmisor busca su receptor específico, se une a él, despolariza esta siguiente célula y luego de varias salidas, hemos dicho, se destruye, se va al líquido cefalorraquídeo, ocurre, se va, o es nuevamente recapitado. Y ese segundo ejemplo simplemente es una sinapsis eléctrica. No tiene nada que ver con el neurotransmisor, solamente el potencial de acción de una célula. Y tenemos dos tipos de proteínas, tipos de receptores. Los receptores inotrópicos y los metabólicos. Los inotrópicos, como ahí dice, se caracterizan por la presencia de un canal iónico y el neurotransmisor se une a su receptor, provocando la despolarización. Estos son los llamados receptores muy importantes. Inicio de acción es muy rápido de estos receptores inotrópicos. Y luego tenemos los otros, metabotrópicos, que son capaces de generar sus efectos múltiples, porque puede ser de relación o de inhibición, pero todo a través de la proteína G. Sobre los canales en los que tienen un segundo mensaje. Esta proteína G puede tener, como ya les había dicho hace un segundo, un efecto estimulador o inhibidor según lo que se requiera. Y estos son de acción directa. Pero así como son de acción directa, también duran más tiempo. Su efecto dura más tiempo. En cambio, es rápido, pero su acción es. Y acá están los tres sistemas de segundo mensajero para los metabotrópicos, que puede ser el ambiente cíclico, el sistema de fosfinoxitol y el sistema de ácido araquidónico. Ahí pueden ampliar, leyendo en sus libros sobre cada uno de ellos. Estos son los receptores clásicos. Y ahí les he resumido más o menos cómo es su actividad. ¿No? Tenemos la acetilcolina, que había mencionado, que actúa en el músculo esquelético, excitándolo, pero en el músculo cardíaco más bien lo inhibe. El glutamato, que es el excitador principal del cerebro, el ácido gamma aminobutírico o GABA, que es el inhibidor principal del sistema nervioso central, alterado en muchas enfermedades psiquiátricas. La glicina, que es un inhibidor principalmente del tronco encefálico, de la médula espinal, del cerebro. La dopamina, muy relacionada con el tema de la adicción y drogas. Está involucrada con el placer, la motivación del control motor.
La serotonina, que tiene mucho que ver con las depresiones, las enfermedades depresivas, estado de ánimo, sueño, apetito, y se asocia a una estabilidad emocional. Y que actualmente con esta vida muy acelerada se altera y es la culpable de las altas tasas de depresión a nivel mundial. Las enfermedades mentales han incrementado tremendamente, sobre todo después de la pandemia del COVID. Yo creo que son más que están un poco controladas el efecto de la comunicación. La epinefrina es una respuesta que es de alerta cuando nos encontramos en peligro y logramos correr a grandes velocidades o levantar pesos impensables. La norepinefrina, que es básicamente una respuesta del estrés, los estrés es mucho monocurso, les afecta al sueño, les afecta el que no duerme bien, ¿a qué sí que no puede pensar? Porque sus posibilidades de reacción, de asociación de ideas, es saturada. Entonces, no duerman, o sea, mejor dicho, traten de estudiar como puedan durante el día, duerman bien en la noche, madruguen si quieren a las 4 de la mañana o 1 de la clase para estudiar, pero no cometan la locura de seguir estudiando y como digo, que a las 8 de la mañana despertarte cansados y dando depresión. Por supuesto, además de los conocimientos y la memoria, como has descansado, demasiado 2 o 3 horas, tu cerebro se despierta un poco más. Pero si tú te pasas toda la noche estudiando, encima que te demoras más en aprender, y encima vas a estar cansado. Traten de yo sé que parece que lo estuviera diciendo fácil, yo también estoy estudiando con usted, pero la única forma de poder aprender sin estresarse es sobreestresarse. Y todos los días dosificar sus conocimientos, no dejen para estudiar, porque no han estudiado durante todas las clases. En cada clase no les va a tomar más de 15, 20 minutos hacer un resumen, al menos un resumen, que les haga, que cuando uno ha terminado la clase, puede hacer algunas cosas, pueden hacer algunas anotaciones, que después les va a ser más fácil estudiar. Pero si se acostumbran a no hacer eso, les va a ser más difícil, porque lo que les ha dicho acá, que buscaron cómo era en el libro, se van a tener que leer 6 páginas para lo que pudieron haber captado en el libro. Las endorfinas, que tienen mucho que ver con el manejo del dolor, con el manejo fisiológico del dolor, empezaremos a partir del tiempo, gracias a las endorfinas, vamos mitigando los dolores muy leves que pudiéramos sentir, no sé, porque golpeamos, empezamos, abrimos un empujón, gracias a las endorfinas vamos modulando eso. La histamina, que algunos tienen una mayor respuesta, las alérgicas tienen mayor respuesta a esto. Y vamos acabando, si no me equivoco, esto es la relevancia clínica y están asociados con algunas alteraciones de receptores, por ejemplo la dopamina. Si está disminuida, para. Si está aumentada, cada una tiene que ver con una patología asociada con su efecto. La serotonina y la noradrenalina alterada, que ya hemos dicho que la serotonina es la represión del estrés, la depresión. Por eso es que la depresión está más aumentada, y algo que no quiero dejar de decir. Todos nosotros, todos, me incluyo también, muy pegados a la carga. Y si aparato nos genera carga de. Y si lo usamos para jugar, bien. Y si lo usamos para jugar, mucho peor. Y esas descargas de adrenalina nos alteran por nuestros sentidos. Entonces, modulemos. Es difícil, casi imposible dejar eso trabajar. Pero que sea media hora. Pare, 4, silencio, ya después lo leerán, pero que sea media hora al día, se conecten. Aunque sea media hora, van a ver que el efecto es muy importante. Esa media hora que están desconectados, les va a hacer conectar, les van a hacer decir cosas, pero desconectados, no ven que después te leo, no, desconectados, no veo nada, no hago nada, si quiero no sé, les pongo
hacer cualquier cosa, media por aquí, y van a ver los resultados. La alteración del GABA, dilepsia y la acetilcolina que tenía daño. Bueno, ahí hay otros ejemplos clínicos que les voy a dejar en esto. Bueno, entonces, si no hubiera neuronas, no tendríamos todas estas acciones que son necesarias para el día a día. Y lo fundamental es el potencial de acción, o sea, el diferencial de estos gradientes. Listo, les voy a colgar en el aula. Muchas gracias.